Bueno, el día de hoy les hablaremos sobre lo que es el aparato reproductor masculino. Mi compañera Amairani Vázquez y yo, Dana García. Lo que vamos a ver, por aquí vemos el índice, que pues lo que vamos a ver va a ser una pequeña introducción. Los órganos externos, que va a incluir lo que es el pene y el escroto. Y los órganos internos, que serían los testículos, el epididimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata y glándulas bulbouretrales. Y pues ya por último estarían las bibliografías, por si gustan verificar algún tema que no haya quedado claro, pueden checarlos por ahí. Bueno, pues para la parte de la introducción tenemos que el aparato reproductor masculino va a estar formado por órganos que van a permitir la producción, el almacenamiento y el transporte de los espermatozoides. Esto pues necesarios pues para la reproducción, y pues los principales componentes son los testículos, la uretra, el pene y las glándulas accesorias como la próstata. Y como se mencionaba antes, para su estudio se tiene que hacer una división, y pues tenemos que hacer la división del aparato reproductor masculino en dos, que sería lo que es los órganos externos y los órganos internos. Para los externos es el escroto y el pene, y pues los internos los testículos, el epididimo, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata y lo que van a ser las glándulas bulbouretrales. Bueno, pues para empezar a hablar sobre los órganos sexuales externos, vamos a empezar por lo que es el pene. Este va a ser el órgano sexual masculino principal y va a tener varias funciones, tanto reproductivas como excretoras. Este va a estar formado por tres partes principales, que va a ser la raíz, que pues esa se va a encontrar anclada en el cuerpo, que esta es la parte pues visible del órgano, y el glande, que es la punta o la cabeza del pene. El glande va a estar cubierto por una capa de piel que se va a llamar prepucio. Esto pues a menos que no se haya realizado una circuncisión, que este pues es un procedimiento quirúrgico. Va a contener 3 columnas de tejido eréctil, que van a ser 2 cuerpos cavernosos situados en la parte superior y un cuerpo esponjoso que va a rodear la uretra, que es el conducto por donde se expulsa la orina y el semen. Pues durante la excitación sexual, estos tejidos lo que va a hacer es que se van a llenar de sangre, provocando pues la erección, que es la capacidad del pene para volverse rígido, y lo que va a provocar que aumente su tamaño. Esta erección va a facilitar lo que es la penetración durante el acto sexual, y pues es necesaria para la fecundación en la reproducción. Bueno, pues además de su función reproductiva, este también va a jugar un papel crucial en lo que es la eliminación de orina del cuerpo. La uretra, que es la que mencionaba que atraviesa todo el órgano, va a permitir el paso de la orina desde la vejiga hacia el exterior. En este sentido, el pene pues va a cumplir una función doble, que sería, como mencionaba, pues que va a ser excretora y reproductiva. La longitud y el tamaño del pene pueden variar considerablemente de una persona a otra, y pues existen varios mitos y expectativas sociales sobre sus características, aunque pues lo más importante a final de cuentas pues va a ser su funcionamiento y la salud sexual en general. Además, pues es común que el pene experimente cambios a lo largo de la vida, influenciados por factores ya sean hormonales, edad y pues de salud en general. Bueno, pues por otro lado tenemos al escroto, que lo que va a hacer es básicamente un saco cutáneo que va a contener a los testículos y las partes pues inferiores del cordón espermático, que un ejemplo podría ser por ejemplo el conducto deferente. Además, el escroto nos va a permitir a los testículos, los va a permitir posicionarse fuera del cuerpo. Bueno, como mencionaba, la función principal del escroto, pues básicamente es mantener una temperatura adecuada para que los testículos, que estos son los que producen pues el esperma, o sea el semen, se va a lograr pues mediante el trabajo conjunto de 2 músculos,
que va a ser el músculo dartos del escroto, que lo que va a hacer es que contrae o arruga la piel, y el músculo cremaster, cuya pues contracción acerca lo que va a ser los testículos al cuerpo, pues cuando la temperatura exterior es baja. La irrigación del escroto va a provenir de las ramas escrotales, de las arterias pudendas internas y externas, y los ramos del plexo sacro van a ser los responsables de la inervación de la parte anterior del escroto, mientras que el plexo lumbar va a inervar su región posterior. Bueno, pues esto sería todo de la parte de los órganos externos, y pues ya una vez concluido esto, podemos adentrarnos ahora en lo que es el tema de los órganos internos. Los testículos. Estos van a ser dos órganos reproductores pues masculinos ubicados en el escroto. Una bolsa de piel que es sostenida fuera del cuerpo, que es la que mencionábamos anteriormente, y que está detrás del pene. Su función principal es la de producir espermatozoides y hormonas sexuales, principalmente lo que va a ser pues la testosterona. Anatómicamente cada testículo tiene más o menos una forma ovalada y mide aproximadamente entre 4 y 5 centímetros de largo, más o menos, y pues van a estar divididos internamente en compartimientos llamados lobulillos, que estos son los que contienen los túbulos seminíferos donde se producen los espermatozoides. Los testículos también van a estar conectados al epidídimo, que esta pues es una estructura en forma de espiral que está situada en la parte posterior de cada testículo, donde ahí pues lo que va a pasar es que los espermatozoides van a madurar y pues se van a almacenar. El epididimo es un tubo largo, enrollado y delgado ubicado en la parte posterior de cada testículo. Su función principal es almacenar y madurar los espermatozoides que se producen en los túbulos seminíferos del testículo. En el epididimo se describe una cabeza, que es redondeada, superomedial, un cuerpo alargado, separado del testículo por dos surcos, lateral y medial, y una cola, inferior y lateral, bastante libre frente a la extremidad inferior del testículo. La cabeza del epididimo recibe los espermatozoides del testículo, donde comienzan a madurar. El cuerpo es la parte intermedia y la cola, ubicada en la parte inferior, almacena los espermatozoides maduros hasta que son transportados por el conducto deferente durante la eyaculación. El epididimo también tiene un papel en la reabsorción de espermatozoides no utilizados. El epididimo, al igual que el testículo, está formado por una envoltura fibrosa, también llamada túnica albugínea, un tejido propio y túbulos seminíferos. La túnica albugínea es una membrana fibrosa, gruesa, constituida por haces entrelazadas de fibras de colágeno. En la parte posterior superior del testículo es particularmente densa y forma el mediastino testicular. La túnica albugínea rodea al testículo y envía tabiques conectivos que van desde el mediastino testicular hasta la superficie. Estos tabiques limitan a los lobulillos testiculares, mientras que estos lobulillos están recorridos por los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos presentan dos tipos de celulares, las células de sostén y las espermatogénicas. Los túbulos contorneados tienen un trayecto tortuoso y están incluidos en la parte periférica de los lobulillos testiculares. A continuación de estos siguen los túbulos seminíferos rectos, que desembocan en la red testicular, y de allí parten 10 a 20 conductillos eferentes del testículo. Estos se dirigen hacia la cabeza del epididimo y desembocan en el conducto del epididimo. El epididimo recibe suministro sanguíneo principalmente de la arteria testicular, que es una rama directa de la aorta abdominal. Aporta sangre al testículo y al epididimo, y de la arteria del conducto deferente, que es una rama de la arteria vesical inferior. Esta proporciona sangre a las partes del epididimo cercanas al conducto deferente. Y por último también recibe sangre de la arteria cremastérica, que es una rama de la arteria epigástrica inferior. Contribuye con pequeñas ramas. La inervación del epididimo es tanto autónoma como sensitiva, y está derivada de las fibras simpáticas, que provienen del plexo testicular
asociado al plexo celíaco, y las fibras parasimpáticas, que derivan del plexo pélvico. También tienen una inervación somática, procedente del nervio genitofemoral, que también inerva la piel del escroto y la musculatura cremastérica. Los conductos deferentes son dos tubos musculares que forman parte del sistema reproductor masculino. Cada uno conecta un epidídimo con la uretra, y su principal función es transportar los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra durante la eyaculación. Anatómicamente, los conductos deferentes son largos, de aproximadamente 30 a 35 centímetros, y están revestidos por una capa muscular que les permite realizar contracciones para mover los espermatozoides a lo largo del tubo. Después de salir del epidídimo, los conductos deferentes ascienden por el escroto hacia la cavidad abdominal a través del canal inguinal. En su recorrido, los conductos deferentes se unen con los conductos de las glándulas seminales, formando los conductos eyaculadores que desembocan en la uretra. A lo largo de su trayecto, los conductos deferentes también se encuentran con varias glándulas accesorias, como las vesículas seminales, que secretan líquidos que se combinan con los espermatozoides para formar el semen. Los conductos deferentes tienen una capa muscular externa, de músculo liso, que facilita la propulsión de los espermatozoides. La contracción de estos músculos es estimulada por señales nerviosas durante la excitación sexual, lo que permite que los espermatozoides sean expulsados durante la eyaculación. Los conductos deferentes también son importantes en la vasectomía, un procedimiento quirúrgico en el que se cortan o bloquean estos conductos para evitar que los espermatozoides lleguen a la uretra, causando esterilidad permanente. Las vesículas seminales son dos glándulas ubicadas detrás de la vejiga y a los lados del recto, cerca de la base de la próstata. Su función principal es producir un líquido espeso y alcalino que se mezcla con los espermatozoides para formar el semen. Este líquido contiene fructosa, que proporciona energía a los espermatozoides, y otras sustancias que facilitan su movilidad y protegen su viabilidad. Anatómicamente, cada vesícula seminal tiene forma alargada y mide alrededor de 5 centímetros de largo. Los conductos de las vesículas seminales se conectan con los conductos deferentes para formar los conductos eyaculadores, que desembocan en la uretra. Las vesículas seminales se activan durante la excitación sexual y su secreción se libera durante la eyaculación, contribuyendo al volumen del semen. Los conductos eyaculadores son dos pequeños tubos que forman parte del sistema reproductor masculino. Se originan por la unión de los conductos deferentes, que transportan los espermatozoides desde los epidídimos, y los conductos de las vesículas seminales, que secretan un líquido nutritivo y protector para los espermatozoides. Anatómicamente, los conductos eyaculadores tienen aproximadamente 2 a 3 centímetros de largo y atraviesan la próstata antes de desembocar en la uretra, justo por debajo de la vejiga. A medida que los espermatozoides viajan a través de los conductos deferentes y se mezclan con el líquido seminal de las vesículas, este conjunto forma el semen. Durante la eyaculación, los músculos alrededor de los conductos eyaculadores se contraen para propulsar el semen hacia la uretra y hacia el exterior del cuerpo. Los conductos eyaculadores no solo cumplen una función de transporte, sino que también se mezcla con los espermatozoides y los líquidos, que les permite sobrevivir y moverse de manera eficaz. Aunque son estructuras pequeñas, los conductos eyaculadores son esenciales para la eyaculación y la fertilización, ya que permite que los espermatozoides lleguen a la uretra en el momento adecuado para ser expulsados. La próstata y las glándulas bulbouretrales segregan un líquido que participa en la formación del semen. La próstata es una glándula exócrina del sistema reproductor masculino que se localiza debajo de la vejiga urinaria y por delante del recto, rodeado la uretra. Su función principal es la producción de un fluido que forma parte del semen, que nutre y protege a los espermatozoides, facilitando su movilidad. Este fluido se mezcla con los espermatozoides en los conductos eyaculadores durante la eyaculación. Anatómicamente, la próstata tiene forma de nuez y mide alrededor de 4 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto en un adulto promedio. Está compuesto principalmente por tejido glandular y muscular, y su estructura se divide en varias zonas, las cuales incluyen una zona periférica, que es la mayor,
parte de la próstata y la que se encuentra más cerca del recto. En esta zona donde ocurre la mayoría de los cánceres prostáticos. Una zona central que rodea los conductos eyaculadores y es menos propensa a problemas médicos. Una zona de transición alrededor de la uretra. Esta zona es donde suelen producirse los cambios relacionados con la hiperplasia prostática benigna, un agrandamiento no canceroso de la próstata, y una zona anterior que contiene una pequeña cantidad de tejido glandular y no está involucrada en la producción del semen. La próstata presenta 4 caras, una base y un vértice. En su cara anterior se encuentra el istmo de la próstata, situado por delante de la uretra y formado por tejido fibromuscular, con muy poco o ningún tejido glandular. En su cara posterior, que es más larga, triangular, se estrecha de manera progresiva hacia abajo. Sus 2 caras inferolaterales son oblicuas hacia abajo, medialmente en sentido vertical y de medial a lateral. Están relacionadas con la fascia pelviana y el músculo elevador del ano. La uretra prostática se halla más cerca del vértice anterior, que es una cresta transversal formada por los lóbulos superomediales. Divide la base de la próstata en una región anterior que corresponde al cuello de la vejiga urinaria y una región posterior que aloja la formación de los conductos eyaculadores y los elementos vasculares. El vértice de la próstata es inferior y por él emerge la uretra. El líquido prostático que produce la glándula tiene un pH ligeramente alcalino, lo cual ayuda a neutralizar la acidez de la uretra y la vagina, proporcionando un entorno más adecuado para los espermatozoides. Además, la próstata contiene músculos que ayudan a expulsar el semen durante la eyaculación y también contribuye al control del flujo urinario al rodear la uretra. La próstata cambia de tamaño a lo largo de la vida de un hombre. En su juventud tiene un tamaño relativamente pequeño, pero tiende a crecer con la edad. En algunos hombres este crecimiento puede resultar en problemas de salud, como la hiperplasia prostática benigna, que puede dificultar la micción. El cáncer de próstata es otro problema común relacionado con la glándula, particularmente en hombres mayores. Además, la próstata puede verse afectada por infecciones, lo que da lugar a prostatitis, una inflamación dolorosa de la glándula. La arteria principal de la próstata es la arteria vesical inferior, que es una rama de la ilíaca interna. Se dirige hacia el fondo de la vejiga urinaria y antes de llegar a ella da ramas prostáticas para la base de la próstata que penetran por su hilio y descienden por los lados. Los nervios que dan sensibilidad a la próstata provienen del plexo hipogástrico inferior y acompañan a las arterias, formando un plexo prostático. Las glándulas bulbouretrales, también conocidas como glándulas de Cooper, son 2 pequeñas glándulas exócrinas situadas a ambos lados de la uretra masculina, debajo de la próstata y por encima del cuerpo del pene. Tienen aproximadamente 1 a 2 centímetros de largo y están ubicados en la base del pene dentro del suelo pélvico. Cada una de ellas tiene el volumen de un carozo de cereza, con un conducto excretor dirigido hacia abajo, adelante y medialmente, que perfora la membrana perineal. Los 2 conductos desembocan muy cerca el uno del otro en la uretra esponjosa. Cada glándula bulbouretral está conectada a la uretra por un pequeño conducto, a través del cual secretan un fluido claro y viscoso durante la excitación sexual. Este líquido tiene un papel lubricante y ayuda a neutralizar la acidez residual de la uretra, lo que facilita el paso del semen durante la eyaculación y proporciona un ambiente más adecuado para los espermatozoides. Estas glándulas están separadas por el bulbo del pene, por la membrana perineal, y rodeadas por las fibras del músculo transverso profundo del periné. Anatómicamente, las glándulas bulbouretrales son pequeñas, pero su secreción, aunque es escasa, es crucial para la protección y comodidad durante la actividad sexual. Las arterias provienen de la arteria del bulbo del pene y de la arteria uretral, que son originadas de la pudenda interna. Las venas van al plexo prostático o al vesical, y los nervios son ramas del nervio pudendo o del plexo sacro.
Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que haya quedado claro el tema. Y pues aquí están las referencias.